mi fuerza, mi poder, y mi tesoro quieres ser, eres todo para mí. Muy buenas tardes. Gracias, hermanos, a los organizadores de esta actividad por la invitación para participar en la exposición de la palabra de Dios. Gracias a los hermanos de diferentes países que se hacen presentes en esta actividad. Dios les bendiga, y particularmente gracias a aquellos que son invitados y que nos están acompañando en estos días de predicación de la palabra de Dios. A unos y a otros, mis deseos es que las ricas bendiciones de Dios estén sobre ustedes y sobre los suyos. Y hablando de ricas bendiciones, hablando de las enormes promesas de Dios para nosotros, me gustaría que abriéramos nuestras Biblias ahí en el libro de Lucas, capítulo 23. Vamos a estar considerando el versículo 33 y versículo 34, aunque particularmente las palabras dichas por nuestro Señor Jesucristo en el verso 34 son las que nos van a ocupar en la reflexión para esta ocasión. Y dice la Biblia, Lucas capítulo 23, verso 33 al 34. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron ahí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Hermanos, las autoridades judías habían estado planeando cómo tomar al Señor Jesucristo y buscar que las autoridades romanas lo llevaran a la crucifixión, en virtud de que ellos no podían hacerlo, que lo hubieran hecho con mucho gusto. Les hubiera encantado hacerlo, pero no les era permitido. Y ellos en el capítulo 22, en el versículo 70 y 71, encontraron en la respuesta del Señor Jesucristo a la pregunta expresa: ¿eres tú el Hijo de Dios? ¿Eres tú el Cristo? Y el Señor Jesucristo dijo: vosotros decís que lo soy. Ellos dijeron: ¿qué más queremos? Acabamos de oírle. En Mateo capítulo 26, verso 65 dice, hablando de este mismo caso, que ellos dijeron que el Señor Jesucristo había cometido blasfemia, que en la ley judía, hermanos, eso exigía que el blasfemo muriera. Entonces ellos fueron y buscaron el permiso de las autoridades romanas y buscaron otro argumento que fuera de interés para la autoridad romana, y dijeron en el capítulo 23 y en el versículo 2: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Ahora están buscando que se interese Pilato particularmente en las acusaciones contra el Señor Jesucristo, para que pueda ser constituido reo de muerte. Y aunque Pilato en 1, 2, 3 veces le pregunta al Señor Jesucristo, lo cuestiona y vuelve a decirles a los judíos que vienen demandando su muerte: no encuentro delito en él. 1, 2, 3 veces en el capítulo 23. Y él insiste en dejarlo en libertad, pero ellos están, hermanos, con mayor vehemencia demandando la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 23 del capítulo 23: mas ellos estaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron, más que la autoridad romana. Poncio Pilato, prevaleció su voz y fue llevado el Señor Jesucristo a la cruz del Calvario. Y va una multitud de gente, hermanos, según el verso 27. Le sigue una gran multitud de aquellas mujeres que se dolían y tenían compasión por el Señor Jesucristo, su condición, el momento y lo que terminarían con él. Dice el verso 27, y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Y yo les invito, hermanos, yo les invito a que acompañemos a esta multitud de gente que va caminando detrás de aquel que habrá de ser crucificado. Les invito a que vayamos detrás de estas mujeres que lloran y hacen lamentación por el Señor Jesucristo. Y que estemos presentes en el momento cuando el Señor Jesucristo acomoda sus brazos y sus pies para que sea crucificado. Y podamos oír las voces
y podamos oír las voces de aquellas autoridades judías, de aquellos soldados y aún de aquellos que están siendo crucificados junto con el Señor Jesucristo, aquellas voces de insultos contra el Señor, y que en medio de esas voces de insultos contra el Señor Jesucristo podamos escuchar la voz del Señor Jesucristo cargada de los sentimientos más nobles por toda la humanidad y particularmente por aquellos que lo crucificaban. Y que podamos escuchar, hermanos, y que podamos conmovernos ante aquel que está colgando de aquella cruz y pensar por un momento, ¿qué estaría pensando yo sobre aquellos que han buscado mi muerte y la han conseguido, cuando ningún mal les he hecho? Cuando el apóstol Pedro, se escribe Lucas capítulo 10, versículo 38, y el apóstol Pedro dice, hablando del Señor Jesucristo, define su estilo de vida en una sola expresión: anduvo haciendo bienes al pueblo. ¿Y por qué termina así? Y si usted estuviera en el lugar del Señor Jesucristo, ¿cuáles fueran sus palabras para con aquellos que demandaron su muerte? ¿Cuáles serían sus sentimientos para con ellos? Si tuviera que dirigirse al Padre, ¿qué pediría para con ellos? Ciertamente, hermanos, cuando sentimos que nos están tratando injustamente, cuando sentimos que no están correspondiendo debidamente como suponemos que deberían corresponder en virtud de que estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo por tratar bien a las personas, y que a cambio de ello encontramos traición, maltrato, insultos. No tenemos buenas palabras para con ellos, no tenemos buenos pensamientos. Y eso hace más glorioso que en esa condición, en esas circunstancias, delante de sus propios adversarios, el Señor Jesucristo todavía tiene fuerzas para decir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Permítanme por un momento utilizar esa declaración del Señor Jesucristo, de las 7 declaraciones que se mencionan en la cruz del Calvario. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Veamos la última parte de esta declaración. No saben lo que hacen. ¿Cuántas veces, hermanos? ¿Cuántas veces hemos hecho cosas sin medir la gravedad de nuestras acciones y las consecuencias que éstas nos traerán? Solamente las hacemos. No medimos a quién vamos a ofender, no medimos muchas veces a quién vamos a dañar, no medimos tal vez el daño que nos habremos de causar a nosotros mismos. Solamente las hacemos. No saben lo que hacen. Y al pie de aquella cruz, hermanos, hay gente que no sabe lo que está haciendo. Cuando el apóstol Pedro predica su segundo sermón, quise decir, en Hechos capítulo 3, y recuerda el evento que estamos nosotros analizando en este momento. En Hechos capítulo 3, el apóstol Pedro dice a aquellos que habían demandado la muerte del Señor Jesucristo, y miren los contrastes. Mire, hermanos, quién era el Señor Jesucristo y qué es lo que hicieron con él. Y dice el apóstol Pedro en Hechos capítulo 3, en el versículo 13: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo. Sí, al Hijo a quien Dios ha glorificado. ¿Qué hicieron con él? Dice Pedro.
a quien vosotros entregasteis y negasteis. ¿Saben a quién entregaron? ¿Saben a quién negaron y demandaron su muerte? A quien ahora Dios ha glorificado. Y no solamente eso. ¿Recuerdan ustedes que Pilato insistía en dejarlo en libertad? Aquel que no respeta a Dios, que no tiene conocimiento de Dios, que no conoce las escrituras del Antiguo Testamento, pero que reconocía que este hombre era inocente y insistía en dejarlo en libertad después de azotarlo. ¿Qué hicieron ustedes con él? Dice, a quien vosotros entregaste y negaste delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. ¿Ustedes dijeron que no? ¿Qué hicieron con él? Santo y justo. Él es santo. Él es justo. Cuando el apóstol Pedro escribe Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 21 y 22, él dice, al que no cometió pecado, ni se halló engaño en su boca. El apóstol Pedro escribiría a los Corintios capítulo 5, verso 21, al que no hizo pecado. El santo y justo. ¿Qué hicieron? Mas vosotros negasteis, versículo 14, al santo y justo. ¿Y sabe qué hicieron? ¿Qué hiciste con el santo y justo? Pediste que se diese un homicida. Mire lo que acaban de hacer. Rechazaron al que es santo y es justo. Y prefirieron a uno que era homicida. ¿Qué hicieron con el autor de la vida? Versículo 15. Y matasteis. ¿A quién, Pedro? Matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. ¿Puede imaginar lo que los judíos están pensando, están sintiendo en ese momento cuando Pedro los confronta con su realidad, con lo que acaban de hacer de manera ignorante? No desconocían lo que habían hecho. ¿Quién era la persona a quien rechazaron? ¿A quien dijeron que no soltara a Pilato, sino que lo crucificara? ¿A quien la elección absurda que hicieron de elegir a un homicida y preferir que el santo y justo fuera muerto? Aquel que les da la vida y vida en abundancia, no solamente física, pero también espiritual, lo mataron. Pero el verso 17 dice, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Imagina lo que somos capaces de hacer, hermano. Cuando no prestamos atención, la magnitud de mis acciones y sus consecuencias, y la persona contra quien nos estamos levantando. Más tarde, el apóstol Pablo, en la misma carta, en el mismo libro de los Hechos, quise decir, en el capítulo 26, él recuerda las cosas que hizo ignorantemente. Él recuerda las cosas que hizo antes de ser cristiano, y después diría en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 13, lo hice por ignorancia, en incredulidad. ¿Pero qué hiciste, Pablo? ¿Qué es lo que hiciste que afecta tanto tu conciencia y que lo recuerdas constantemente? Dice, yo hice muchas cosas malas, lo hice contra muchos cristianos y lo hice muchas veces. La palabra mucho se repite una y otra vez en Hechos capítulo 26, en el versículo 9 al versículo 11. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Platícanos qué fue lo que hiciste, Pablo.
lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárcel a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo acepté, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en toda la sinagoga, los forcé a blasfemar, y enfurecido en sobremanera contra ellos, los perseguía en las ciudades extranjeras. Era un cazacristianos. Alguien que disfrutaba viendo el sufrimiento de los siervos de Dios. Y ahora que él es un convertido a Cristo, y ahora es un fiel predicador del evangelio, no puede olvidar lo que hizo muchas veces contra muchos hermanos y las muchas cosas en las cuales nuestros hermanos salieron dañados. Pero él dice contra el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Cuántas cosas, hermanos? Cuando moría el primer mártir registrado en el libro de los Hechos, ahí estaba Saulo de Tarso. Y enfurecido en sobremanera, en el capítulo 9, iba hasta Damasco a buscar más cristianos para llevarlos presos a Jerusalén. Cuando escribe a su hijo en la fe, Timoteo, en el capítulo 1, recuerda otra vez las cosas que hizo: blasfemo, injuriador, perseguidor de la iglesia. Pero lo hice por ignorancia. No sabía lo que estaba haciendo. Los soldados que levantaron la mano para crucificar al Señor Jesucristo tampoco sabían a quién habían crucificado. Y ignoraban tanto que después de haberlo crucificado, repartían entre sí sus vestidos para ver quién se llevaría cada uno. Estaban más interesados en las cosas materiales que en el Salvador que colgaba de aquella cruz. ¿Y de nosotros qué podemos decir, hermanos? Y de usted y de mí, amigo que nos escucha. Cuando volteamos a ver nuestro pasado y nos ponemos al lado del apóstol Pablo y platicamos con él lo que también nosotros hemos hecho. ¿Qué cosas hemos hecho? Y las hemos hecho desconociendo la gravedad de las acciones y sus consecuencias. Porque tenemos que reconocer que todos hemos pecado. Romanos capítulo 3, verso 23. Por cuanto todos pecaron. ¿Y qué, Pablo? ¿Qué con ello? Están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa eso? Que hemos pecado. Que te conviertes en un criminal que merece la pena capital, la muerte. Romanos 6, 23. ¿Qué significa eso? Que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3, 23, el verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, el Señor que colgaba en aquella cruz. También colgaba por causa de nosotros. Si lo sabía, para que lo recordemos. Si no lo sabía, para que lo sepamos. Él es el Redentor del mundo, el que murió por nuestros pecados, volviendo el pensamiento que el apóstol Pablo tenía en 2 Corintios capítulo 5 y en el versículo 21, dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué, Pablo? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios
en Él, para que podamos ser justos. El que no conoció pecado tenía que morir como un pecador por culpa de nosotros. Oh, sí, no saben lo que hacen. Su gravedad, el daño que le causan a Dios, lo que ha costado de sus pecados y lo que les puede costar si no se arrepiente. Pero cuando la Escritura dice, en las palabras del Señor Jesucristo, perdónalos, Padre, perdónalos. Esa oración del Señor Jesucristo, hermanos, también nos manifiesta lo que había en la mente y en el corazón de Dios desde el principio del mundo. Dios sabía cuando creó al hombre y pensó Dios cómo crearlo. Lo creó con capacidad de entender, de razonar, con la capacidad de tener emociones, de amar. Pero esa sabiduría o ese conocimiento y esas emociones, Dios sabía que se iban a ir atrás del pecado. Amarían más la maldad que el pecado, que Dios. Y sus pensamientos se inclinarían a pecar más que a servir a Dios. Y Dios estaba pensando en cómo resolver ese problema. Nuestro, no de Él, nuestro. Y cuando el apóstol Pedro escribe Primera de Pedro capítulo 1, hermanos, y nos habla, el hermano Raúl ayer nos hablaba de la gran salvación que nos presenta en el capítulo 1 el apóstol Pedro, hasta el versículo 12, y en el versículo 13 en adelante nos presenta ahora lo que nosotros debemos hacer en virtud de que estamos entendidos de la gran salvación que Dios ha hecho posible para nosotros. Y luego nos viene argumentando el apóstol Pedro, y en el versículo 18 nos da una razón por qué debemos cambiar nuestra manera de vivir. Dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Noten el contraste. Está hablando de lo que para nosotros muchas veces es precioso, oro o plata. Pero comparado con la sangre de Jesucristo, el apóstol Pedro la califica como preciosa, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos. ¿Por qué, Pedro? Por amor a nosotros. Dios ya tenía resuelto el problema y Dios había pensado en perdonar nuestros pecados y sabía cuál era el costo del perdón de nuestros pecados, de nuestra redención, y estaba dispuesto a pagarlo. Ahorita cantábamos Romanos capítulo 8, verso 32. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Dios ya tenía resuelto nuestro problema. Dios quería perdonarnos. Hermanos, Dios no es un Dios que está airado en sobremanera y esperando el momento en que toda su ira caiga sobre nosotros por causa de nuestros pecados. Porque Dios nos ama. Y desde el Antiguo Testamento está diciendo, vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del pecador, del impío. Yo quiero que el impío se vuelva de sus malos caminos y que viva. Dios no quiere que muramos. Dios no quiere castigarnos. Dios no quiere que nosotros nos perdamos.
Dios quiere perdonarnos. Dios no es un Dios indiferente que dijo, bueno, yo te di una capacidad para hacer discernimiento entre lo bueno y lo malo. Yo te di sentimientos de amor para conmigo. Si tú has decidido ir detrás del mundo y has amado más el pecado que a mí, es asunto tuyo. Yo no tengo nada que ver con eso. Dios no es indiferente. Dios está preocupado por nuestra condición, aún por aquellos que fueron autores intelectuales y materiales de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, sino también de aquellos que somos responsables de esa muerte por cuanto también hemos pecado. Dios ciertamente aborrece el pecado, pero Dios ama al pecador y está dispuesto a resolver su problema. Y en ese momento, hermanos, en ese momento el Señor Jesucristo estaba muriendo para hacer posible el perdón de nuestros pecados. Él era el Cordero. Él es el Cordero que dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. El Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. En la mente de Dios estaba que Cristo muriera porque Dios quiere perdonar nuestros pecados. Y pienso en el momento cuando se lleva a cabo la despedida celestial de Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando todo estaba listo para que Cristo viniera a este mundo. Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para redimirnos. Y lo vio como lo maltrataron, pero estaba dispuesto a perdonarnos. Cristo, en sus palabras de Padre, perdónalos, nos estaba declarando el amor y sincero interés de Dios por nuestro perdón. Estaba siendo consecuente con sus enseñanzas y con su manera de vivir. Él enseñó a perdonar. Una y otra vez el Señor Jesucristo enseñó en la oración de Mateo capítulo 6, capítulo 6, y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Enseñó el Señor, pero también perdonó al de Marcos capítulo 2, aquel paralítico que le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Perdonó a aquella mujer adúltera en Juan capítulo 8, cuando le dijo, ¿dónde están los que te acusan? Se han ido. Bueno, ni yo te condeno, vete y no peques más. Y así como perdonó a aquel paralítico, diciéndole, hijo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Y así como le dio una oportunidad a aquella mujer adúltera de corregir su vida, perdonándole sus pecados e invitándole a cambiar su vida. En esos momentos estaba muriendo también por usted y por mí. Nos estaba dando la oportunidad de cambiar, de corregir, de ser perdonados por esas cosas que ni siquiera habíamos puesto atención que estábamos haciendo mal. Sí, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Preguntamos, ¿contestó el Padre la oración de su Hijo Jesucristo? 50 días más tarde, bueno, el Señor Jesucristo resucitó, murió, fue sepultado y resucitó de entre los muertos. Se encontró con sus apóstoles en Lucas capítulo 24, en el versículo 45 al 47, pero en el versículo 46 les dice, así estaba escrito y era necesario que el Cristo padeciese y resucitase el tercer día según las Escrituras y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Ha resucitado y ahora manda a sus apóstoles diciéndoles, vayan y díganle a todo el mundo que en mí hay arrepentimiento y perdón de pecados para todos.
50 días más tarde de la muerte del Señor Jesucristo, el apóstol Pedro se levantaba con aquellos reunidos en la ciudad de Jerusalén y les predica el evangelio, les predica de Cristo en Hechos capítulo 2, versos 21 en adelante. Y luego en el versículo 36 termina su sermón diciendo, sépase, ustedes que desconocen lo que acaban de hacer hace 50 días, sépase ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Cuando la gente oye lo que Pedro les está diciendo, y ellos todavía tienen fresca el momento cuando el Señor Jesús colgaba en aquella cruz por 6 horas, y ahora que el apóstol Pedro les está diciendo, ¿saben a quién crucificaron? ¿Saben quién era a quien hace 50 días ustedes dieron muerte? Es el Señor y es Cristo, el ungido, el Mesías esperado. Ellos dijeron, ¿qué hacemos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué está diciendo Pedro? Les está ofreciendo perdón, ¿sí? Jesucristo les dijo, vayan y díganles que en mi nombre hay arrepentimiento y perdón de pecados para todos. Y Pedro está diciéndoles, en el nombre de aquel que ustedes crucificaron y que es el Señor y Cristo, en el nombre de Jesucristo, arrepiéntanse y bautícense para que sus pecados les sean perdonados y para que reciban el don del Espíritu Santo. Y luego en el versículo 39 les dice, extiende la invitación diciendo, porque para vosotros es la promesa y para sus hijos y para los que están lejos y para todos, cuanto el Señor vuestro Dios llamare. Cuando presenta su segundo sermón y después de haberles dicho lo que ya mencionamos en el capítulo 3, versículo 13 al versículo 17, les ofrece también otra vez el perdón de pecados en el versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Sí, también ustedes pueden ser perdonados de sus pecados. Arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Se estaba extendiendo la oferta de perdón a aquellos por quien Jesucristo estaba pidiendo que Dios les perdonara. Dios está contestando la oración, porque esa era también su voluntad. Dios que quiere perdonar nuestros pecados. Dios no quiere que ninguno se pierda. Hemos leído repetidas veces 2 de Pedro capítulo 3, verso 9. Dios quiere que todos sean salvos. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4. Dios quiere que usted y sus hijos y los que están lejos y todos aquellos a quien Dios llamare por medio del evangelio puedan recibir el perdón de pecados sin importar la cantidad de los pecados que usted haya cometido. Dios está dispuesto a perdonarle todos sus pecados. Sí, Dios contestó la oración de nuestro Señor Jesucristo, porque el sacrificio en aquella cruz del Calvario hizo posible el perdón de nuestros pecados. De manera que no hay duda que Dios quiere perdonar nuestros pecados. Cuando pienso en el momento que el Señor Jesús acomodaba sus brazos, extendía sus brazos y acomodaba sus pies para que fueran clavados en aquella cruz. Cuando podía decir cosas en contra de aquellos que lo crucificaban y demandar del Padre que aplicara justicia contra ellos en aquel momento,
Y en cambio de ellos salieron aquellas palabras de ternura y compasión por ellos pidiendo perdón. Cuando podía descender como le invitaban, lo desafiaban. Tú que dices que eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz para que creamos en ti. Podía hacerlo. Pero cuando veo que no lo hizo, porque no se quiso salvar para salvarnos a nosotros, no puedo más que sentir vergüenza por mis pecados. Y me humilla verlo clavado en aquella cruz. Y no puedo sentir más que amor y respeto por esa sangre derramada. Y si sus labios resecos pudieron pedir perdón por mí, yo también quiero en este momento decirle, yo también te amo, Señor. Y estoy aquí para hacer tu voluntad. ¿Qué quieres que yo haga? Ya hiciste mucho por mí. ¿Qué quieres que yo haga por ti? Y entregar nuestra vida en obediencia humilde al Señor. Porque lo merece. Cuando pienso en lo que el apóstol Pablo decía, el amor de Cristo nos constriñe sabiendo esto, que si uno murió que Cristo murió por todos. Y por todos murió para que el que vive ya no viva para sí, sino para aquel que murió por ellos. Sí. Él merece mi vida porque la dio por mí. Él merece su vida en servicio humilde porque Él lo entregó todo por usted. Por eso en este momento le invitamos en el nombre de Cristo. Arrepiéntase de sus pecados y bautícese para que sus pecados le sean perdonados y viva el resto de la vida que Dios le dé en una vida fiel a nuestro Señor. En el nombre de Cristo lo invitamos esta tarde. Gracias, hermanos. Gracias, hermano Daniel. Busca